Bueno, yo voy a hablar en este video de lo que son las elecciones en España y el resurgimiento de los movimientos de derecha dentro de este país. Primero y principal hay que saber quiénes votan en España. En España van a votar todos los ciudadanos españoles que tengan más de 18 años. Con este sentido también hay que pensar que habitante y ciudadano no es lo mismo para el tema de las elecciones, porque un ciudadano es aquel que tenga pasaporte y ciudadanía del país, mientras que un habitante puede no tener esto, pero sí vivir en el país. El habitante no va a votar para presidente, pero el ciudadano sí. Y también es importante recordar que en España las elecciones son opcionales, es decir, que el que tiene que votar no es una obligación, como lo es en Argentina, por ejemplo, y se vota si la persona quiere. Es un derecho, no una obligación, y eso es muy normal verlo en los resultados de las elecciones presidenciales en muchos países de Europa, en comparación con Argentina, donde sí es una obligación, y la participación electoral es mucho mayor en Argentina que en estas elecciones presidenciales que se dan en los países europeos. Otra parte es el sistema de votación en España. En España el sistema de votación es distinto al de Argentina. España tiene un sistema de votación indirecta, es decir, que los votantes no eligen directamente al candidato para el cargo político y lo que van a hacer es votar por personas o representantes que se encargan de elegir al funcionario en cuestión. También España lo que sí tiene es un mismo método de recuento de votos que Argentina, que va a favorecer al partido más votado, dándole más bancas para ocupar durante los años hasta que se vuelva a hacer la reelección cada 4 años. Y después la gran diferencia es que no hay una duración fija del gobierno en España, es decir, el presidente no tiene X cantidad de años y después no se puede presentar, cosa que sí sucede en Argentina, sino que el presidente en España puede durar todo el tiempo que el pueblo tenga la confianza en el presidente a través de los votos. En Argentina, por ejemplo, un presidente puede presentar 2 veces a elecciones y ser elegido, o sea, gobernar 8 años, y ya ese tercer cargo no puede postularse por ley. Después está la formación de gobierno. La formación de gobierno, después de las elecciones, el rey de España como jefe de Estado se va a reunir con los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Y ahí es donde el rey va a proponer un candidato a la presidencia de gobierno, que es el líder del partido que obtuvo la mayoría de los votos o que tiene mayor posibilidades de formar una coalición. Cuando se hable de España es muy normal escuchar formar gobierno por necesidades de la mayoría de votos. Esto va a llevar a que el candidato que se propone se someta a una votación en el Congreso de los Diputados, donde va a tener que cumplir requisitos para poder ser elegido presidente. Primero que nada se va a pedir la mayoría absoluta, que es la primera votación, que es la mitad más uno de los diputados. Si esto no se cumple, se va a hacer una segunda votación en un plazo de 48 horas, donde se requiere la mayoría simple, que es más votos a favor que en contra. Pero si esto tampoco sucede, lo que se va a hacer es realizar sucesivas votaciones y si persiste el bloqueo, se repiten las elecciones directamente. Ahora, la duración del cargo en España, como dije, no es fija y entonces va a depender de la confianza que tenga el pueblo en el gobierno. Pero sí va a haber cada 4 años una votación, que es la duración de la legislatura, que en España se celebra cada 4 años justamente. Y el presidente del gobierno es investido por el Congreso de esas elecciones y en principio su mandato dura lo que dure esa legislatura. Pero sí lo que puede pasar es que haya una pérdida de confianza y el presidente tenga que dejar el cargo antes de las elecciones. Esto puede pasar si hay una moción de censura. El Congreso puede presentar y aprobar una moción de censura obligando al presidente a admitir y simultáneamente invistiendo a un nuevo candidato. Un límite, el presidente puede renunciar voluntariamente al cargo o una disolución anticipada de las Cortes. El rey, a propuesta del presidente y bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver anticipadamente las Cortes Generales, que es Congreso y Senado, y convocar nuevas elecciones. Esto pasa cuando el gobierno no puede gobernar con estabilidad o busca un nuevo mandato con mayor apoyo. El gobierno actual de Pedro Sánchez, por ejemplo, es desde 2018 y consiguió la presidencia después de una moción de censura del gobierno anterior. También es importante recalcar el papel que tiene el Congreso en esto, en las elecciones, porque el Congreso de los Diputados es el órgano que realmente decide quién va a ser el presidente de gobierno, porque estos diputados que son elegidos por los ciudadanos representan la voluntad popular y son los que otorgan o niegan la confianza al candidato propuesto.
y hay una dinámica parlamentaria. Va a haber coaliciones y pactos, que en muchos casos ningún partido obtiene la mayoría absoluta, lo que obliga a formar coaliciones o pactos con otros partidos para lograr la investidura, y las negociaciones entre los partidos son cruciales para determinar quién será el presidente y qué políticas se implementarán. Este es el caso, por ejemplo, del gobierno actual, que no es el PSOE el único partido que está gobernando España con Pedro Sánchez como presidente. Y también lo que va a estar es una moción de censura, que el Congreso también tiene la capacidad de destituir al presidente del gobierno mediante una moción de censura. Y esto demuestra que el presidente depende del apoyo continuo del Parlamento para mantenerse en el cargo. Bien, ahora voy a hablar de lo que es el resurgimiento de la derecha en España. Bien, el resurgimiento de la derecha en España tiene como antecedente histórico el franquismo, que es la dictadura de Francisco Franco, que termina en 1975 y deja una huella profunda en la sociedad de España, porque la transición a la democracia fue exitosa, pero una parte de la derecha de España todavía mantiene la nostalgia y reivindica valores del régimen, como por ejemplo lo que es la unidad nacional y el orden. Y esto lleva al surgimiento del PP, que es el Partido Popular, que surge en 1989 de forma oficial, y es el partido de derecha de España, que engloba diversas sensibilidades, desde la centro-derecha hasta posiciones más conservadoras, y durante mucho tiempo fue el voto de la derecha, hasta que en 2013 surge Vox, que es un partido de extrema derecha que fue fundado por un ex miembro del Partido Popular, del PP. Bien, el surgimiento de Vox en 2013 por parte de un exfuncionario del Partido Popular le da el nombre de Vox porque viene del latín y significa voz. Es la intención de representar a aquellos españoles que sentían que las preocupaciones no estaban siendo escuchadas por los partidos tradicionales. El partido de Vox, que surge en 2013, es un partido relativamente joven para lo que es la política española. Y tiene una ideología de ultraderecha, ultraconservadora y ultranacionalista que ellos mismos se las atribuyen. Después tiene sus postulados, tiene el postulado de la defensa de la unidad de España, que lo que es básicamente a gran medida es que se oponen a la independencia de Cataluña y del País Vasco y buscan una postura firme y centrada en esa ideología porque hablan de la concepción unitaria de España y defender la Constitución. Y en caso de que no suceda, lo que ellos proponen es aplicar el artículo 155 de su Constitución, que es básicamente prohibir la autonomía de una comunidad autónoma que incumpla las obligaciones constitucionales o legales del país. Por otro lado está la inmigración. Es un discurso muy duro contra la inmigración ilegal, proponiendo muchas medidas restrictivas y en algunos casos la expulsión de inmigrantes. Después está el tema de la seguridad y el orden. Es un enfoque en el endurecimiento de las leyes penales y la defensa de las fuerzas de seguridad. También se plantean cuestiones de género y familia, oponen al feminismo radical y a las políticas de igualdad de género, así como defensa de la familia tradicional y posturas conservadoras en temas sociales como lo que es el aborto y el matrimonio igualitario. En la parte de la economía tienen unas propuestas de liberalismo económico con proteccionismo en algunos sectores y un discurso de bajada de impuestos, un discurso muy común hoy en día en los partidos de derecha. Y también tienen una memoria histórica que critican a la ley de memoria histórica que condena los crímenes del franquismo. Y por último, con los temas de religión, buscan traer los valores católicos del pasado ante el avance islámico, que ellos mismos dicen que es un avance muy peligroso y que le va a quitar la identidad nacional a los españoles. Y tienen que reivindicar esos valores católicos extremistas, conservadores que ellos mismos plantean en cada discurso que dan. Después está la pregunta de por qué surge Vox, qué pasó con este partido de ultraderecha que surge en 2013. Primero que nada es el descontento con el PP, que es el Partido Popular, donde los electores se sintieron insatisfechos con el tema de la crisis económica, la corrupción y el desafío independentista catalán. Esto es algo que Vox usa para poder hacer un discurso mucho más contundente y sin complejos. Después se habla de una crisis de identidad nacional, el auge de los movimientos independentistas, de nuevo lo que es Cataluña y el País Vasco, Cataluña siendo el más reciente, es un tema que Vox habla de una crisis española. Y después tenemos el populismo de derecha a nivel global, que esto es básicamente que no es España el único país que tiene un movimiento de derecha en auge, sino que tenés partidos en Europa como lo que es Países Bajos, Austria, Italia y Alemania, que sí tienen
una presencia de la derecha también en Europa. El caso más emblemático es de Alemania, con la frase Alemania para los alemanes, frase que es controversial y que Vox también la toma y dice España para los españoles. Y por último, es el tema de la cuestión de inmigración y seguridad, que es la preocupación por la inmigración y la seguridad que convierte un tema central a muchos países y Vox usa ese discurso para hablar de lo que es la expulsión de inmigrantes que vengan de forma ilegal y como ellos mismos hablan de usurpar tierras españolas y dejar a los españoles excluidos en sus propias tierras, un, un tema que ellos hablan mucho en las presentaciones que hacen de estos temas en España. Y por último está el tema del impacto político que tiene Vox y los movimientos de derecha dentro de España. Primero que nada tiene un impacto en un ascenso electoral, porque Vox experimentó un rápido ascenso electoral desde la fundación, logrando representación en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en varios parlamentos autonómicos y ayuntamientos. También logró una influencia en el gobierno en algunas comunidades autónomas. El PP necesita el apoyo o la abstención de Vox para formar gobierno. Y por último, la reconfiguración del espectro político, que es la irrupción de Vox en la reconfiguración del espectro político español, que fragmenta el voto y obligando al PP a definirse y competir en un nuevo escenario.